Amigos, tal vez pocos recuerdan que cuando el público gritaba su nombre y los discos se vendían por millones, nadie imaginaba que detrás del brillo había un túnel oscuro del que pocas salieron enteras. Gloria Trevi no solo fue la reina del pop rebelde de los 90, también fue la figura más polémica, temida y señalada del espectáculo mexicano. Su historia no se cuenta con aplausos, se cuenta con escalofríos, porque mientras los fans cantaban Pelo Suelto, en otro lado se tejía una red de manipulación, dolor, atentados al pudor y poder que hoy se sigue ventilando en tribunales y en confesiones que hielan la sangre. Fueron 4 años, 8 meses, 8 días que estuve privada de mi libertad. Esta no es una biografía, es un recorrido por los rincones más turbios y escalofriantes del fenómeno Gloria Trevi, donde la fama fue el disfraz perfecto de algo mucho más siniestro. Quédate hasta el final, porque el último dato te va a dejar con la boca abierta. Y si creías que ya lo habías escuchado todo, no, todavía no. Suscríbete, activa la campanita y prepárate, porque esto no es farándula, es una pesadilla con luces de escenario. Sin más, vamos a lo que te truje Chencha. Que desde el miércoles sabían el paradero de Gloria Trevi, pero hasta hoy consiguieron la orden de captura de un juez. Nuestro dato espeluznante número 1. La carnada del clan. Mientras los medios la presentaban como la artista más irreverente del país, Gloria era el anzuelo perfecto para atraer a quienes soñaban con ser como ella. Visitaba academias, daba entrevistas, hablaba de su productor genio y, sin proponérselo, o tal vez sí, legitimaba la figura de un hombre que usaba su fama para reclutar nuevas promesas. Las adolescentes que la admiraban no sospechaban que tras el autógrafo venía la invitación a un mundo del que pocas salían enteras. Las familias confiaban porque la recomendación venía de una celebridad. Si Gloria lo dice, debe ser seguro. Pero nada más lejos de la realidad. Cada vez que una joven aceptaba unirse al equipo, se cerraba otra puerta detrás de ella. Gloria era la llave que abría ese portal, la sonrisa que convencía, la voz que tranquilizaba a los padres. Sin embargo, con cada reclutamiento también quedaba más hundida en el mismo laberinto que ayudaba a construir. Veíamos mucha Katia, la veíamos con ropa muy fina y todo, ¿no? La artista que cantaba contra las reglas se convirtió en parte del sistema más cruel del espectáculo. Su rebeldía se volvió fachada y su nombre, la mejor herramienta para mantener viva la maquinaria. Nuestro dato espeluznante número 2. La cámara del chantaje. Según cuentan, en la casa donde vivían, la cámara era la ley. Gloria la encendía cada vez que se lo pedían, grabando ensayos privados que no tenían nada que ver con la música. Aquellas cintas, según versiones judiciales y testimonios de las jóvenes, se usaban para asegurar el silencio de todas. Las que pensaban huir sabían que, si lo hacían, esas grabaciones aparecerían en los medios, destruyendo su reputación y la de sus familias. Nadie quería ser el siguiente escándalo, así que callaban. Gloria sabía que cada cinta era una trampa, una moneda de control. A veces participaba, a veces miraba en silencio, pero siempre formaba parte del sistema que usaba la vergüenza como castigo. Lo que más asusta no es lo que se grababa, sino lo que esas imágenes representaban, la total pérdida de libertad. Y mientras ella cantaba frente a miles que la aplaudían, esas cintas seguían guardadas como reliquias del miedo, testigos de una época donde el poder se grababa en VHS. Que sufren, creo que yo estaba ahí por tonta. Y tampoco te creas que... Nuestro dato espeluznante número 3. Pastillas para callar el futuro. Y chequen esto, amigos, porque dicen que cuando el control no bastaba, se recurría a medidas más crueles. En los pasillos del rumor, se habló de pastillas del silencio. Medicamentos obtenidos en el mercado negro que escondían actos infames, borraban consecuencias no deseadas. No había hospitales ni consultas médicas, solo órdenes. Gloria estaba presente. Algunos testimonios dicen que aconsejaba mantener la calma, otros que acompañaba, otros que simplemente miraba, pero nadie olvida su presencia. Aquellas pastillas eran el final de una historia que nunca debía contarse. Después,
La rutina seguía. Ensayos, coreografías, entrevistas. El cuerpo quedaba lastimado y el alma anulada. En ese entorno, la maternidad se volvió pecado y el arrepentimiento, debilidad. Las jóvenes aprendieron que en ese grupo no había lugar para la ternura ni para la vida. Era el precio de pertenecer al imperio Trevi Andrade. Y Gloria, la cara más luminosa de esa estructura, también fue su guardiana más obediente. Al cual sacar adelante, y por el cual también callarme, y por el cual también hoy hablar. Nuestro dato espeluznante, número 4. El closet del castigo. En una de las casas del grupo existía un cuarto prohibido. No era dormitorio ni almacén, era el lugar donde se castigaba la desobediencia. Lo llamaban el closet, un espacio pequeño, sin ventilación, donde encerraban a quien llorara demasiado o mostrara dudas. Se quedaban ahí horas, a veces días, con apenas un vaso de agua. Era un método de corrección que parecía sacado de una película de terror. Y lo peor, Gloria sabía de su existencia. Algunos aseguran que ella misma decidía quién entraba. Otros dicen que simplemente miraba hacia otro lado. Pero en cualquiera de los casos, el resultado era el mismo: miedo absoluto. Desde el exterior se escuchaban los ensayos, la música, el ruido de la rutina. Por dentro, solo había respiraciones entrecortadas y un silencio espeso que lo cubría todo. Para muchas, aquel closet se convirtió en la frontera entre la voluntad y la locura. Gloria, mientras tanto, sonreía para las cámaras, repitiendo su papel de chica rebelde sin imaginar que algún día ese mismo personaje la perseguiría para siempre. Tampoco puedes vivir con ese sentimiento. Yo he perdonado, sí he perdonado. Nuestro dato espeluznante número 5. El tatuaje de obediencia. No bastaba con someter la mente, había que dejar una marca en la piel. Las iniciales del líder, grabadas con aguja e hilo, se convirtieron en símbolo de pertenencia. Quien se resistía era acusada de deslealtad. Gloria estuvo ahí. Participó en el ritual que transformaba a las chicas en propiedad, en piezas de una colección humana donde cada una debía probar su fidelidad con dolor. Se dice que también ella fue marcada, una señal que no se borró ni con los años ni con las disculpas. El tatuaje era una forma de control y también de castigo. En cada línea de tinta se escribía una historia de sumisión. Irónico, la cantante que hablaba de liberarse acabó siendo símbolo de esclavitud moderna. Con esa marca sellaron el pacto más oscuro, el del silencio eterno. Afuera, el público seguía coreando sus canciones. Adentro, las cicatrices seguían ardiendo, recordando a todas que la libertad, en aquel mundo, era solo una palabra vacía. Yo quiero estar frente a la justicia y es más, yo estoy deseando que todo esto sea público. Nuestro dato espeluznante, número 6. Las noches de iniciación. En aquel grupo no existían las bienvenidas amables. Las nuevas integrantes pasaban por un ritual que disfrazaban de prueba de confianza. De noche, cuando el resto dormía, las despertaban con la excusa de un ensayo especial. En realidad, era el inicio de un proceso de sumisión que borraba cualquier inocencia. Y dicen que Gloria estaba ahí, observando, ejecutando órdenes, enseñando lo que ella misma había aprendido años antes. Era una cadena. Quien había sido dominada, ahora dominaba. En esas madrugadas se rompía la frontera entre el escenario y el encierro. El miedo se mezclaba con la devoción, y la admiración se convertía en obediencia absoluta. Nadie se atrevía a negarse, porque sabían lo que les esperaba si decían no. Gloria había aprendido a ser el ejemplo, la que se mantenía firme, la que no lloraba, la que entendía el método. Afuera, el mundo la veía como una figura libre. Dentro, era parte activa de una ceremonia donde la voluntad ajena no tenía cabida. Cada iniciación era una lección de poder, y cada lágrima una muestra de que el sistema funcionaba. Así se construyó la lealtad ciega que las mantuvo presas por años, a base de miedo, complicidad y una falsa promesa de fama eterna. Me den esa oportunidad de escucharme,
de conocerme por mis hechos, sino por los dichos. Nuestro dato espeluznante, número 7. Cartas que nunca llegaron. Las familias seguían creyendo que sus hijas estaban triunfando. Mandaban recados, pedían fotos, querían escuchar sus voces, pero las cartas jamás llegaban. En su lugar, era Gloria quien se encargaba de mantener el teatro. Llamaba a las madres, inventaba historias, prometía visitas que nunca ocurrían. Está bien, solo está muy ocupada, está ensayando, decía con naturalidad. Nadie sospechaba de ella porque era famosa, carismática, convincente. Su palabra bastaba para calmar cualquier duda. Mientras tanto, las verdaderas autoras de esas cartas estaban encerradas, controladas, viviendo días idénticos bajo una vigilancia constante. Las pocas que lograban enviar un mensaje lo veían interceptado antes de salir de la casa. Los padres creían que la distancia era parte del éxito, sin saber que la distancia era una condena. Gloria fue el puente y el muro, la voz que conectaba y la misma que callaba. Esa doble función fue su papel más peligroso y quizá el más calculado de todos. Su fama era su coartada y nadie se atrevía a pensar que aquella estrella, tan adorada por el público, podía mentirles en la cara con tanta calma. Todos contemos la verdad. Yo creo que va a ser algo importante. Nuestro dato espeluznante, número 8. Mentiras desde Televisa. Mientras la historia real se hundía en secretos, el espectáculo continuaba. Televisa seguía anunciando giras, programas y entrevistas. Los ejecutivos preguntaban por las chicas que de pronto habían desaparecido, y la respuesta era siempre la misma. Están de viaje, están grabando, todo está bajo control. Gloria mantenía el mismo discurso, apareciendo frente a las cámaras como si nada ocurriera. El contraste era escalofriante. Mientras se reía en los foros, algunas jóvenes pasaban hambre y castigos en casas apartadas. El público veía brillo, la prensa veía disciplina. Solo unas cuantas sabían que la realidad olía a encierro. Cada vez que ella sonreía en televisión, alguien más lloraba en silencio. Esa coordinación entre el glamour y el infierno fue lo que mantuvo el secreto tanto tiempo. Nadie sospechaba porque todos estaban demasiado entretenidos con el personaje. Y en eso, Gloria era una maestra, vendía libertad mientras encubría su misión. Su éxito fue la mejor cortina de humo que pudo tener el clan. Que yo no hubiera hecho por mí, si no las hice influenciada. No me arrepiento de haber hecho los calendarios. Nuestro dato espeluznante número 9. La bebé que cambió todo. El nacimiento de una niña dentro del grupo lo cambió todo. Ana Dalai llegó al mundo en medio de un ambiente enrarecido, rodeada de tensión, de órdenes y de miedo. Su madre no era tratada como madre, sino como una pieza más del sistema. Gloria presenció todo. Las versiones dicen que intentó mantener la calma, que ayudó a controlar la situación, que creyó que todo saldría bien. Pero no fue así. La bebé murió a los pocos días y con ella se rompió lo poco que quedaba de humanidad en aquel entorno. Nadie quiso llamar a un médico, nadie avisó a las autoridades. La muerte fue tratada como un accidente incómodo que debía borrarse. El silencio se volvió ley. Y Gloria, la mujer que tantas veces había llorado en canciones, se tragó el dolor y siguió ensayando. Afuera, el mundo seguía bailando sus éxitos sin saber que en su círculo más íntimo se había apagado una vida. Esa tragedia marcó el principio del fin. No solo por el hecho en sí, sino porque demostró hasta dónde estaban dispuestas a llegar para proteger el nombre que les daba poder. Yo no perdí una hija, tengo una hija, y es mi camino de estrella al cielo. Nuestro dato espeluznante número 10. El cuerpo al agua. Cuentan que cuando la noticia de la muerte de la bebé empezó a correr entre las integrantes, el pánico fue total. ¿Qué hacer con el cuerpo? ¿Cómo explicar lo que había pasado sin que el mundo se viniera abajo? Las versiones más repetidas señalan que Gloria participó en la decisión más macabra de todas: deshacerse de los restos sin dejar evidencia. Se habló de un canal, de bolsas, de una madrugada en la que todo se hizo rápido, sin mirar atrás.
Nadie podía imaginar que detrás de una estrella del pop se escondía una escena digna de una película de terror. Años después, ella intentó justificarlo, diciendo que también fue víctima, que no sabía qué hacer, que estaba manipulada. Pero lo cierto es que estuvo ahí, y esa presencia pesa más que cualquier disculpa. La historia del cuerpo al agua se convirtió en el símbolo de todo lo que ese grupo representó: control, silencio y muerte. Desde entonces, cada vez que Gloria canta sobre renacer, muchos recuerdan que hubo una vida que no pudo hacerlo. Donde están las personas que amamos y que ya no están en la tierra, están con Dios y están contigo. Nuestro dato espeluznante número 11. La caída de la reina rebelde. Cuando las primeras denuncias comenzaron a aparecer en los medios, Gloria no corrió hacia la justicia, corrió hacia los aviones. Mientras el público trataba de entender qué estaba pasando, ella ya estaba planeando cómo escapar. Su imagen de chica fiera que enfrentaba al mundo se derrumbó al primer golpe de realidad. Junto con el líder, emprendió una huida internacional que parecía más propia de un criminal que de una estrella pop. Presentaciones canceladas, contratos rotos, fans confundidos. Cada país al que llegaban era solo un refugio temporal. Ya no era la rebelde de escenario, era una fugitiva. Lo más perturbador, no solo se escondían ellos, con ellos viajaban las jóvenes que seguían bajo control. Eran un séquito forzado que cambiaba de fronteras con la misma rapidez con la que cambiaban de nombre los boletos de avión. La fuga dejó claro que detrás de cada canción había una verdad demasiado turbia para ser enfrentada. Y la mujer que cantaba a gritos su libertad demostró que también sabía encadenarse a una historia sin salida. Era como un castigo, o sea, si él te decía participa en algo y tú no querías... Ay, por supuesto, yo tenía que hacer lo que él me decía, Nuestro dato espeluznante. Número 12. El arresto en Brasil. La captura ocurrió en enero del año 2000. No fue en un show ni en una alfombra roja. Fue en un departamento de Río de Janeiro donde se escondían, cada vez con menos dinero, menos aliados y más miedo. Gloria fue detenida junto a 2 menores. La imagen fue devastadora para su carrera. La estrella más excéntrica de México cayó ante policías extranjeros, esposada y agotada. Los titulares explotaron como dinamita. Después de años de verlo todo como espectáculo, la realidad se volvió más cruel que cualquier canción que hubiera interpretado. La Trevi pasó de rodearse de aplausos a rodearse de barrotes. Los que habían cerrado los ojos ya no pudieron hacerlo. Había pruebas, testimonios y ahora también prisión preventiva. La caída fue televisada y masiva. Ahí se acabó el mito de la artista intocable y comenzó el miedo de enfrentar las consecuencias de todo lo que había callado. Por supuesto me refiero a ECO. Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron detenidos en Río de Janeiro. La polémica pareja. Nuestro dato espeluznante número 13. La niña nacida tras las rejas. El 10 de febrero del año 2000, mientras seguían las investigaciones, Gloria dio a luz a su hijo dentro de la cárcel. Un bebé que llegó al mundo rodeado de barrotes, gritos y acusaciones. La maternidad, que alguna vez le había sido arrebatada en tour a otras jóvenes dentro del grupo, ahora la alcanzaba a ella en el peor momento posible. Las dudas explotaron. ¿De quién era el bebé? ¿Dónde estaba el padre? ¿Qué significaba ese nacimiento en plena investigación? Ese pequeño, un inocente absoluto, se convirtió en la pieza más polémica del rompecabezas. El mundo miraba y juzgaba. Gloria lloraba y callaba. Años más tarde declaró que aquello fue señal de su renacimiento. Pero en ese instante, todo fue caos, incertidumbre y un recordatorio irónico. La vida seguía naciendo en un entorno obsesionado con negarla. Ese bebé creció con un pasado que no eligió, con preguntas que nunca se han respondido por completo. Y su llegada al mundo fue una prueba más de que la historia de Gloria no conoce límites entre el horror y la tragedia. Para enfrentar a la justicia mexicana por los cargos de abuso, secuestro y violación de menores inmediatamente. Nuestro dato espeluznante, número 14. La Operación de la Inocencia. Tras las detenciones, comenzó una campaña pública para convertir a Gloria en víctima.
Su abogado repetía que ella había sido manipulada desde joven, que jamás tuvo control sobre sus decisiones. Ella lloraba en las entrevistas, decía no recordar, decía no haber visto nada, decía no entender por qué la acusaban a ella. De pronto, la mujer que había reclutado, guiado y supervisado a tantas chicas se transformó, según su versión, en una marioneta sin voluntad. Los fans se dividieron. Algunos la defendieron a muerte, otros le exigieron explicaciones. Pero la duda quedó marcada para siempre. Si era tan inocente, ¿por qué hizo tanto para proteger al hombre que sí fue declarado culpable? ¿Por qué huyó? ¿Por qué cayó? En esa contradicción nació la Gloria más polémica, la que se presenta como sobreviviente, mientras tantas víctimas aún exigen justicia. Su defensa legal fue una obra maestra del discurso y el llanto. Pero el pasado, aunque se maquille, siempre deja manchas difíciles de borrar. Porque Sergio tiene 8 hijos. Sí. Y tú dices que no hay problema. ¿Qué concepto de... Nuestro dato espeluznante número 15. El regreso triunfal y las víctimas olvidadas. Cuando salió libre en 2004, Gloria regresó al escenario como si todo hubiera sido un mal sueño. Nuevos discos, nuevas giras, nuevas entrevistas llenas de frases motivacionales. La industria la recibió con los brazos abiertos, porque el negocio nunca se detiene. Los fans volvieron a corear su nombre, los programas la trataron como heroína. Pero mientras ella celebraba su renacer artístico, varias de las jóvenes que pasaron por el infierno seguían luchando en silencio con sus traumas, sus secuelas, su vida rota. Algunas jamás perdonaron, otras intentaron rehacerse sin lograrlo. Y ahí surgió la pregunta que todavía incomoda. ¿Cómo puede un ídolo volver a la gloria sin mirar atrás la destrucción que dejó? La estrella renació. Las víctimas no tuvieron el mismo privilegio. Gloria supo volver a subirse al escenario, pero muchas de ellas nunca pudieron volver a salir de la oscuridad. No nada más esta noche. Yo he sentido la libertad en el espíritu, en mi corazón. Nuestro dato espeluznante número 16. La historia que cambia según la entrevista. Con el paso de los años, Gloria ha contado su versión una y otra vez, pero nunca igual. A veces afirma que nunca supo nada. A veces asegura que fue manipulada desde que era casi una niña. A veces dice que no vio, y otras que vio pero no entendió. Sus recuerdos parecen moldearse a la conveniencia del momento, del canal, del público. Cuando tiene que vender una gira, es la sobreviviente que venció al monstruo. Cuando tiene que promocionar un documental, es la víctima que perdió la memoria. Y cuando alguien le cuestiona las contradicciones, cambia el tema con una risa nerviosa o con lágrimas que aparecen justo a tiempo. La audiencia puede olvidar rápido, pero el expediente no. Sus declaraciones públicas, comparadas con los testimonios judiciales, muestran una diferencia tan grande que cualquiera se pregunta, ¿cuál es la Gloria verdadera? ¿La que llora, la que se enoja, la que canta empoderada o la que guarda silencio cuando tocan la herida más profunda? En esa inestabilidad narrativa hay una verdad que muchos no quieren escuchar. Alguien que cambia tanto su historia es porque una parte de ella todavía le aterra. Gracias a Dios, pues tengo la libertad física que es tan importante, sobre todo. Nuestro dato espeluznante, número 17. El control emocional como estrategia. Después de salir libre, Gloria aprendió una lección crucial. El llanto puede ser un arma. En la mayoría de sus entrevistas más polémicas, la emoción aparece de forma quirúrgicamente precisa. Una lagrimita aquí, una pausa dramática allá, un «me duele hablar de esto», que inmediatamente genera empatía. Las víctimas siguen siendo cuestionadas en tribunales y en redes, pero ella, desde el escenario, recibe ovaciones y elogios por superar su pasado. Su equipo lo sabe. El mejor blindaje es la compasión del público. Si la ven frágil, nadie la atacará. Pero esa fragilidad controlada contrasta brutalmente con la frialdad que muestran los testimonios de quienes vivieron con ella durante los años oscuros. Existe un abismo entre la Gloria que abraza fans y la Gloria que imponía castigos.
entre la que dice que no podía escapar y la que ayudaba a que otras tampoco escaparan. Su resiliencia puede ser aplaudible, pero no borra las sombras de un liderazgo que nunca ha terminado de reconocer. Parece que Gloria sabía que cambiar a su defensor la pondría a un paso de su libertad. Nuestro dato espeluznante número 18. Los nombres prohibidos. Si algo incomoda a Gloria en una entrevista, es escuchar los nombres de quienes la acusan. Basta mencionar a Karina Yapor o a las demás víctimas para que su postura cambie, su mirada se endurezca y el discurso se vuelva defensivo. Dice que todo es parte de una conspiración, que buscan dinero, que exageran. Pero los documentos judiciales existen, las declaraciones están ahí, las cicatrices emocionales también. Las sobrevivientes han pedido diálogo, justicia, reconocimiento. Gloria responde con abogados y comunicados que cierran la puerta. En el escenario dedica canciones al amor y al perdón, pero fuera de él, evita cualquier intento de reconciliación o verdad. La pregunta que flota es incómoda. Si realmente es inocente, ¿por qué actúa como alguien que todavía teme lo que podría salir a la luz? El silencio puede ser protección o complicidad, y ese límite se vuelve cada vez más borroso. Cuando la ex corista Lina Hernández publicó el libro La Gloria por el Infierno, así inició uno de los casos más comentados. Nuestro dato espeluznante número 19. Televisión, el borrador de culpas. La televisión mexicana ha sido clave para reconstruir su imagen. Programas especiales, homenajes, lágrimas acompañadas de música melancólica, luces que suavizan cualquier culpa. Los conductores repiten su historia como si fuera un cuento de superación personal. Nadie pregunta demasiado, nadie interrumpe, nadie revisa los expedientes. Cada aparición es un capítulo más en la campaña de lavado emocional, del escándalo al empoderamiento. Pero detrás del aplauso hay un pacto silencioso. Mientras ella siga siendo espectáculo, las críticas pueden quedarse afuera del foro. Las víctimas no tienen ese poder, ni esos micrófonos, ni ese público fiel que tapa los oídos. El relato se vuelve unilateral. Gloria se convierte en heroína porque la industria así lo necesita. Y el público, entretenido, se olvida de que hay historias que jamás recibieron cierre. La fama como escudo, la pantalla como borrador. Está en el expediente y necesitamos, porque es un derecho humano que el Estado mexicano nos robó, pero queremos. Nuestro dato espeluznante número 20. Las sombras que siguen detrás del reflector. Hoy, Gloria Trevi vive rodeada de éxito renovado, conciertos, reality shows, colaboraciones con nuevas generaciones. Pero nada de eso ha logrado apagar las voces que continúan exigiendo justicia. Cada cierto tiempo, una demanda resurge. Cada tanto, un nuevo testimonio revela detalles que estremecen, y ella responde con la misma fórmula: defensa legal inmediata y discursos de superación personal. Lo inquietante es que parece haber normalizado el pasado, como si todo hubiera sido parte de un camino necesario hacia su grandeza. Pero hay historias que no se pueden convertir en marketing. El público puede corear "todos me miran", pero muchas veces olvidan mirar el daño que quedó atrás. Las sombras siguen ahí, acompañándola como bailarinas silenciosas que nadie contrató. Pero nunca se van, porque hay heridas que, aunque intenten enterrarse bajo luces de colores, nunca dejan de sangrar. No era diversión, no era satisfacción, no era algo porque nosotras quisiéramos. Nuestro dato espeluznante número 21. Las amistades que desaparecieron. Hubo artistas que en los 90 juraban amor eterno a Gloria, compañeras que la defendían, que bailaban con ella, que la acompañaban en camerinos llenos de risas y glitter. Pero cuando la verdad empezó a salir a la luz, varias se esfumaron. No quisieron verse involucradas, no quisieron responder preguntas. Algunas incluso confesaron, años después, que sí habían visto actitudes sospechosas, castigos ocultos, miradas de miedo, pero eligieron callar. Por miedo, por conveniencia, por mantener contratos. Duele admitirlo, cuando Gloria cayó, cayó sola. Pero cuando volvió al estrellato,
Esas mismas amistades regresaron a aplaudir. El espectáculo tiene una memoria muy selectiva. Perdona rápido a quien genera rating y olvida fácil a quien no lo tiene. El silencio de quienes la rodearon es un recordatorio inquietante. Todos sabían algo, y que nadie dijera nada la convierte en cómplice de un sistema que prefirió la fama antes que la verdad. Nuestro dato espeluznante número 22. El negocio que no terminó en la cárcel. Mientras los escándalos llenaban portadas, las regalías no dejaron de caer. La música siguió sonando y el dinero siguió entrando. Y aunque Televisa canceló proyectos, nunca dejó de beneficiarse del catálogo de Gloria. Ella, incluso encerrada, seguía generando ganancias. Esa es la ironía más brutal. El espectáculo que se construyó sobre el dolor ajeno también se volvió un negocio rentable. Cuando volvió, ese negocio se multiplicó. Giras agotadas, disco de oro, nuevos fans que quizá ni sabían lo ocurrido. Para algunos eso es talento. Para otros, es un insulto a las víctimas. Pero en la industria, la moral siempre queda a la venta. Y Gloria, que conoce perfectamente ese juego, lo ha sabido aprovechar mejor que nunca. Porque mientras haya gente dispuesta a comprar el show, siempre habrá alguien dispuesto a venderlo. No, los papás, ningún papá quiere que a su hijo le hagan lo que a nosotros nos hicieron. Nuestro dato espeluznante número 23. El perdón sin disculpa. Gloria habla mucho de perdón. Lo menciona en entrevistas, lo canta en canciones, lo llora en escenarios, pero nunca ha pedido perdón directamente a quienes compartieron con ella ese infierno multinacional. Nunca ha reconocido su participación real. Nunca ha dicho un «lo siento» sin condiciones, sin excusas, sin discursos de víctima. Y ese es el punto que más incomoda. ¿Cómo se puede pedir comprensión sin dar explicación? El perdón es válido cuando hay verdad. Y la verdad sigue incompleta. Ella insiste en que sobrevivió, pero olvida mencionar que otras no sobrevivieron emocionalmente. Se hace llamar guerrera, pero jamás se ha detenido a mirar el campo de batalla que quedó destruido detrás de ella. El perdón que se exige sin rendición de cuentas es solo otro disfraz, uno que le queda demasiado cómodo. Para poder entender mi vida y lo que sucedió y lo que nos sucedió a varias personas. Nuestro dato espeluznante, número 24. Los fantasmas que regresan cada cierto tiempo. El caso nunca se ha cerrado del todo. Nuevas demandas en Estados Unidos, investigaciones que renacen, abogados que desempolvan expedientes. La historia parece un monstruo al que intentan meter en un cajón, pero siempre vuelve a sabasmar la cabeza. Cada acusación nueva trae detalles que estremecen y recordatorios de que hay heridas que nunca recibieron justicia. Y Gloria enfrenta esos fantasmas como quien espanta moscas en el verano. Los minimiza, los ridiculiza, se burla de ellos. Pero si realmente no hubiera nada que temer, ¿por qué se necesita tanto esfuerzo para que nadie siga preguntando? La fama puede comprar tiempo, pero no puede evitar que la verdad encuentre su camino. Y la verdad, por más que se esconda, siempre regresa. Hace muchísimo tiempo que yo no hablo con Ragener, de este sujeto, desde que yo hice mi denuncia pública. Nuestro dato espeluznante. Quizá el aspecto más perturbador de la historia de Gloria Trevi es que millones la consideran la víctima perfecta, la joven engañada, la artista secuestrada emocionalmente, la mujer que renació de sus cenizas. Es un relato que vende y que conmueve. Pero ese relato solo existe si se borra un detalle crucial. También fue testigo, pieza clave y participante activa de la destrucción de muchas vidas. ¿Puede una víctima causar tanto daño? ¿Puede alguien decir que no sabía nada mientras reclutaba, castigaba y mentía? El mito funciona porque la gente quiere héroes, no verdades incómodas. Gloria ha hecho de su historia una marca registrada. Y mientras ella siga controlando el micrófono, el público seguirá escuchando solo una versión. Pero los verdaderos sobrevivientes no tienen escenario, tienen cicatrices. La historia oficial dice que Gloria Trevi venció al monstruo, pero hay quienes sostienen que nunca dejó de bailar con él.
Su vida está llena de éxitos y aplausos, y también de silencios y sombras que no se olvidan. El público puede perdonar al ídolo, pero hay heridas que jamás sanan. Fue manipulada, fue cómplice, fue todo a la vez. Lo único seguro es que no conocemos toda la verdad. Y muchos dicen que cuando una historia tiene tantos huecos, es porque hay secretos demasiado grandes para contarse. Si quieres que sigamos investigando los capítulos prohibidos del espectáculo mexicano, suscríbete, activa la campanita y deja en comentarios a quién te gustaría que destripemos en el próximo video. Porque aquí, la fama no protege a nadie.